Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy, lunes de Cadem, por supuesto, con la grande Alicia Vesperina. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, hola Héctor, muerto de frío, como que ya se me vino el otoño, te juro, partí muy helada la mañana. Héctor Maturana, ¿también te he muerto frío? 100% de acuerdo. Bajó el termómetro. Sí, Va a ser frío anoche, eso es verdad. sí. Ah, se le enfriaron las patitas a Héctor. Oye, al que se le están enfriando las patitas también parece que... No, no se le enfriaron nada. A Boric ha subido un poquito en la Cadem de 30 a 32, así que está calientita y está bueno el pedaleo de la semana pasada, parece. Oye, ¿cuál es la conclusión obvia? O sea, yo sé que 2 puntos es nada, siempre hemos dicho que cuando se mueve 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo, está dentro del margen, pero el Mm. meme simpático es que mientras estuvo de vacaciones subió. Ah, yo pensé que era el cariñosito de Fabricio Copano. No, pero evidentemente el silencio colabora mucho, ¿ah? Sí. La ausencia colabora mucho. Cuando tú estás presente. ¿Recuerdas el caso de Michelle Bachelet y también Piñera? Ambos en un momento se tuvieron que congelar y fue súper Mm, útil. Y sí, me acuerdo que total. incluso había muchos comentarios respecto a la presidenta Bachelet en el gobierno de ella, número 2, cuando ella se abstuvo de opinar, se alejó de todo y de verdad empezó a ser mejor, o no caer. Y Piñera igual, el presidente Piñera igual tuvo la misma estrategia de quedarse un poco callado y eso fue súper útil. Quizás el presidente Boric está en esa escuela, quedémonos Pero callados y suma. Dale, ¿qué hay que pasó? decir una tendencia. Llegó a como que tocó el fondo del abismo de la piscina de la academia para el 30 de diciembre, principios de enero, partió el año. Muy mal, ¿se acuerda que la primera semana del año del presidente era como, no, presidente, está en la primera semana y ahí llegó como a piso casi, 27 25 puntos de aprobación y ahora sí, porque nosotros efectivamente cuando sube uno o dos da un poco lo mismo, pero sí va en una tendencia al alza, podríamos decir el presidente, porque va 25, 27, 28, 27, 29, 30, 32, o sea, efectivamente si se va moviendo, se va moviendo hacia arriba y no se va moviendo hacia abajo, así que sí sería una buena noticia y él efectivamente había aparecido poco, pero dejó de lado sus vacaciones y volvió a hacerse cargo del incendio. Así que... Y después se fue de Pero esta vacaciones de nuevo semana y la después va a volver. retomó, po. Esta semana Pero una volvió a salir de semana. vacaciones, po. Por Estaba eso, pues todo hizo. controlado. Y lo que debiera ayudarle también es el futuro inminente cambio de gabinete. Eso se viene sí o sí. Y eso yo Bueno, creo vamos a que ver, pues. si logra hacer buenas piezas que pueda mover ahí, le podría impulsar nuevamente. Ojo con eso. Bueno, ahí se supone que al año presidencial, que es el 11 de marzo, que se le viene marzo a nuestros queridos ministros también, van a ver quiénes quedan, quiénes se van y cómo se producen estos ajustes. Está interesante qué es lo que se viene, pero la academia tiene algo bien interesante también, que yo no lo había visto en otras academias, que es la evaluación de los distintos presidentes en distintos periodos de tiempo. Sale septiembre de 2014, septiembre del 2018, marzo 2020, febrero 2022, febrero 2023. Y eso va comparando desde Salvador Allende, Augusto Pinochet, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y lo van viendo como quién es el mejor evaluado de la historia. Y eso es bien interesante, ¿ah? Es bien El, Y fíjate, interesante. el Bachelet contraste 1, entre, sí. No, dale, dale. El es que contraste que hubo Bachelet entre, 1 el mejor, 52, exacto, después Piñera 1, 45, Elwin 37. A mí lo que me llama la atención de estos números es la diferencia entre los primeros y los segundos gobiernos de los dos que se repiten. O sea, Bachelet 1, 52, Bachelet 2, 25. O sea, efecto cabal neto. Después Piñera 1, 45, Piñera 2, 26. no, Estallido, me imagino. No sé si habrá sido efecto cabal completo. ¿Ah? A ver, Alicia, ¿cuándo fueron los años que gobernó la presidenta Bachelet? ¿Te acuerdas? La segunda Terminó vez. el 2010 porque fue El justo para el primero, terremoto, sí. ¿verdad? Que estamos celebrando hoy primero. día, que algo tendremos que Ah, decir de eso verdad. también. Y después fue el 2014. 2014 a 2018, 18. que termina, entonces, que es la encuesta que sale aquí, termina con un 22. Y después en marzo del 2020, imagínate, marzo del 2020, justo antes de la pandemia, tenía un 15% de aprobación. Ahí yo creo que efecto cabal ya se había ido, o sea,
como un resumen de su gobierno en general. Había salido Sebastián Piñera el año anterior, 2019, pero el 2020, bueno, es post-estallido social, el verano del marzo No, del no, estallido pero que social. algo tiene que explicar que de Bachelet 1 a Bachelet 2 haya sido de 52 a 25. Eso es lo que yo digo, que hubo tan distinto en las dos administraciones para ser evaluada tan distintamente. No, pero lo que pasa es que no te olvides que hubo un descrédito general de la política y me acuerdo que Piñera, en esta encuesta también, arroja también un Piñera uno bastante bueno y el Piñera 2 es el que se cae. Es que fue descrédito y segundo, muy malas decisiones. Quizás se entendió que segunda parte nunca son buenas, también como conclusión. Puede ser. Mm, Pero una cosa es el descrito. A ver, yo creo que el gobierno de Bachelet 2 desde un principio fue totalmente distinto al gobierno de Bachelet 1. Yo recuerdo que Bachelet 1 cuando termina como en un 85% de aprobación. No me acuerdo dónde vi ese número, pero era altísimo. Era nunca antes visto ese nivel de aprobación. ¿Se acuerdan que decían que Bachelet podría ahogar a los gatitos chicos y seguía ganando las elecciones? ¿Te acuerdan o no? Podía hacer Sí, cualquier cosa. pero su coalición no siguió gobernando, entonces para mí eso también dice algo. Es que... Ah, tú dices que se la entregó, pero ¿quién iba ahí en reemplazo de Eduardo Frei? Fue Piñera Frei, en la primera vuelta. Sí, po, Sí, fue sí, no, Eduardo sí, sí, Frei. te creo, sí te Está, creo, sí, es mi memoria la que estoy, la que estoy estu- buscando. estaba la Soledad Alvear en su minuto en primarias con Eduardo Frei y estaba Meo. Ah, que ahí se le metió Meo en esa elección. Y Meo le quitó un montón de votos. Marcos Enrique Sominami le quitó muchos votos y entró a separar ese, le quitó los votos a Frey finalmente. Mucha gente votó por él en vez de por el otro. Acuérdate que tuvo una aprobación muy alta que trató de repetir en una segunda elección y ahí le fue mal. En una tercera le fue mal también. Después se metió Parisi. En la en la segunda de Bachelet entra Parisi en vez de Meo. No, no te lo recuerdas, Alicia. No recuerda nada. Ya, en fin. Estoy buscando los números ya, síguenos. Como no se acuerdan, vamos a pasar a A otro tema ver, porque dale. ya, a ver. Evaluación del gobierno ante los incendios. ¿Cómo aprueba o desaprueba? Un 44% aprueba la gestión referente a los incendios y un 51% desaprueba. Oye, esto es interesante, ¿ah? Un 93% dice que los incendios son provocados. No sé si por los conejos, pero yo creo que no. Ah, no, perdón, por grupos terroristas, que podrían haber sido de conejos, ¿no? ¿Han visto? Una cantidad de memes de los conejos terroristas piroganos. 55 grupos terroristas bajó, porque el 10 de febrero se creían que era 63% grupos terroristas. Bajó 55, pirómanos se mantiene parejito ahí 54. Subieron las empresas forestales también de 46 a 53 y personas descuidadas bajó de 29 a 25. Así que interesante. Y de ahí, si quieren, nos saltamos al proceso constituyente, que Uf, sí, que sigue la tendencia. Uy, ahí teníamos un conventillo, un cagüín local, ¿te acuerdas, Alice? dale, a Pero ver. pues también lo Pero viste, po, primero, Héctor. primero explícale, dale con la encuesta, primero la encuesta porque me preocupa, porque yo tengo entendido ¿Te que preocupa? esta encuesta arrojó que hay mucho desapego al proceso, ¿no? Ya. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución? Del 59 que había respondido el 17 de febrero, que estaba de acuerdo, sube de nuevo a un 62%. Mira, ahí va como ahí seguidito con con la aprobación presidencial. Y baja en desacuerdo a un 35%. O sea, yo creo que sí, es interesante porque se separan en los dos bastante. 62 cree que sí y un 35 cree que no. Y aquí sí vemos la tendencia general, si se mantiene sobre un 60% que cree una nueva constitución, que es necesaria una nueva constitución. Confianza en el nuevo proceso. Eso es lo que te preocupa mucho, señor Maturana, ¿no? Claro, porque al final se ha ido, o sea, hemos construido un descrédito entre todos, porque esto ha sido de todos nosotros. Dale, a Ya, ver. pero ¿qué tanto? Dice, usando una escala de 1 a 7, como en el colegio, donde 1 es nada de confianza y 7 es mucha confianza, ¿cuánta confianza tiene usted en un nuevo proceso? De las notas de 5 a 7, yo lo estaba leyendo mal. 5 a 7, o sea, la rayita azul para los que nos estén siguiendo con la academia, tiene solo 37% de las personas vota que la confianza en los expertos del proceso constituyente. Y un 60% le pone nota entre 1 y 4.
que el nuevo Consejo Constitucional logrará poner en Chile una constitución que sea votada a favor, o sea que efectivamente cuando lleguemos a diciembre votemos en el plebiscito de salida apruebo, un 59% le pone nota de 1 a 4 y un 39% de 5 a 7, o sea, cri cri. Nadie está pensando que eso va a ser así. Eso es lo que me dice la academia respecto a eso. ¿Sigues preocupado, Héctor? Sí, sí, y yo no sé si la campaña, y no sé si la campaña ayude, porque depende cómo se maneje el tema. Cuál van a ser las banderas que se van a plantear para que yo sea, perdón, el candidato que esté en campaña pueda ser electo, que cada que diga, no sé, por seguridad o diga somos por el lado de fronteras cerradas, no tengo idea, pero ¿cómo vas a poder mover a la gente que va a votar por una idea de fuerza? ¿Cuál va a ser tu idea de fuerza de campaña? Que es corta, ya estamos, queda marzo, abril, 2 meses de campaña, 60 días. ¿Cómo vas a poder mover eso? Entonces, puede ser que ocurra malos conceptos y puede, en vez de aportar a tu candidatura, a destrozar el proceso constituyente nuevamente. Bueno, y Y dentro de eso, cuéntame la comucha. la Alicia se la sabe bien, pues. Claro, lo que pasa es que, aparte de la encuesta CADEM, ayer se publicó la encuesta Pulso Ciudadano, que también pregunta cosas como la aprobación del presidente, la confianza en el nuevo proceso constituyente, y el senador Espinosa puso un tuit, entonces se los voy a leer textual, dice: la última encuesta de Pulso Ciudadano publicada hoy demuestra que lamentablemente los exconvencionales destrozaron la confianza en el proceso constituyente con sus locuras e irresponsabilidades con el país. No lo digo yo, lo dice Chile. Miren solo este cuadro. Y ese cuadro que él muestra dice que un 16% tiene confianza en el nuevo proceso constituyente. Obviamente son cifras muy malas, pero parece que el senador no siguió leyendo la encuesta porque las láminas que seguían preguntaban por la aprobación del Congreso y el Congreso tiene un 10% de aprobación, o sea, es mucho peor. Entonces, yo digo, está bien criticar al compañerito banco, pero cuando a uno le va bien, pero no cuando uno está mucho peor. Entonces, si al senador le preocupa las confianzas en estos procesos, no olvidemos que este nuevo proceso se le entregó prácticamente al Congreso en su definición, desbordes y procesos y cómo se va a desarrollar ahora, y resulta que el Congreso tiene mucha menos aprobación. Así que ahí se la dejo nomás, para ver qué opina respecto de eso. Está buena, ¿eh? Bueno, ¿Cuánto es era el que Congreso? ¿Cuánto era? 10, 10%. apenitas. No, apenas. O ¿Por qué sea, será? Es que, ¿sabes qué? Hay una cosa que me llama la atención. Efectivamente, siempre históricamente, los últimos años, yo creo que los últimos 7 a 10 años, hemos estado una baja ostensible con los diputados, senadores y con el Congreso. Pero a pesar de eso, hace, ¿cuántos? 6 meses atrás estuvimos todos de acuerdo que ellos debieran tomar el control nuevamente de la agenda del proceso constituyente. Entonces, es como raro, ¿ah? Un factor que no cuadra. Es, ¿qué tengo ahí funciona? una duda. Ah, dale. Tengo una duda, porque tú dices, tan suelto el cuerpo, todos estuvimos de acuerdo en que ellos tomen el control, pero no olvidemos que hubo una gran cantidad de personas, sobre todo el PDG, el Partido Republicano, que decían que este nuevo proceso debía partir con un nuevo plebiscito para efectivamente ver si las personas estaban de acuerdo con partir o no con el nuevo proceso constituyente. Entonces, como se saltaron eso, asumieron que sí, entonces tú dices, todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo pongo solamente un asterisco ahí. Yo no sé si todo el mundo está de acuerdo, nada más. A ver, la derecha, lo que he escuchado de la gente de derecha, es que dice que ellos quieren cerrar esta herida abierta o esta cicatriz. Y una forma de cerrarla, estratégicamente, es justamente haciendo un nuevo proceso constituyente, o sea, es decir, para ellos ganancia. Y también para la gente de izquierda, que también tiene su bandera de lucha de la nueva constitución, los podría sumar. O sea, también le suma a ellos. Entonces, por eso creo que a la clase política les convenía este modelo, hagámoslo ya. El tema está que, pero reitero, a pesar de que o comparto que tú puedes generar ahí, lo que tú dices ahí, recuerda que en el proceso de origen fue, fracasó en la constituyente 1.0, fracasó estrepitosamente por el abuso de la gente que estaba en el proceso constituyente. Entonces, ¿qué quedó? Ir a los clásicos, volver al clásico, a modelo clásico, ven para acá, aparentemente lo tú, claro, no se preguntó mucho, pero hagamos esto. ¿Y fue así o no? Sí, pues así fue, pues, pero yo creo que faltó pasar por ese filtro nuevamente.
Es mi percepción. Mira, si hubiese seguido todo bien y la gente estuviera, o sea, como se supone que la gente quería un cambio de constitución y la gente lo vuelve a manifestar en un plebiscito, perfecto. Este proceso parte de cero y parte saneado, pero siempre nos va a quedar la duda. Entonces, mi punto es que vamos a pasar por todo este proceso, se va a entregar un nuevo texto y hay mucha gente que ya lo quiere rechazar sin siquiera saber lo que va a decir solamente porque faltó ese chequeo inicial. Eso. No sé, yo creo que aquí en Chile somos los reyes de los hipócritas y nunca estamos de acuerdo con nada, porque si finalmente nos faltaba esa pasadita de vuelta y nadie quiere cambiar, porque para mí los que no quieren cambiar la nueva constitución es principalmente porque quieren quedarse con la actual. Y la actual te dice que el proyecto constituyente lo tiene el Congreso. Si el Congreso te dice que necesitamos una nueva constitución, entonces tenemos que cambiar la constitución, punto. No hay más vueltas que darle. ¿Y por qué no que nos vuelvan a preguntar? O sea, ¿tenemos una democracia representativa o no? Y si nos Por, gusta... Y si nos gusta que lo que tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo. Y en el Congreso, que finalmente es donde estamos, y el mayor problema es que, no, que hay una crisis de confianza súper grande con nuestras instituciones. Por lo tanto, nuestras instituciones tienen que volver a ser evaluadas. ¿Y eso dónde se evalúa? Finalmente, en la constituyente, en la Constitución, y ver cuáles son y de qué manera podemos recuperar la confianza en esas instituciones. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que yo leo? Es que el Congreso tiene una constitución, una percepción, una confianza muy baja. La institución en Chile tenemos una crisis política finalmente. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, volvamos a ver el tema. ¿Cómo lo hacemos? De la manera anterior no funcionó, donde un cierto grupo nomás estuvo representado de unas maneras que no estaba tan bien. Entonces, proporcional, claro. ni proporcional, ni sabían conversar muy bien, y solamente se planteó ese momento como que la Constitución tenía que ser el lugar donde todas aquellas demandas que no habían sido escuchadas anteriormente tenían que quedar escritas a fuego. Y eso no es escribir una constitución tampoco, entonces por eso fue súper rechazada. Ahora, este otro proceso está haciendo después de un proceso largo de desidia con personas donde hay poca confianza, pero también nosotros acabamos de pasar por un proceso de reflexión donde sabemos lo que no queremos. Y para mí en este es el mejor momento cuando tú sabes lo que no quieres, que cuando te presenten algo nuevo, efectivamente tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto no se parece, sí se parece, me quedo con esto. ¿Por qué tenemos que pasar por un nuevo proceso de constitución? Yo creo porque dentro de la matriz, como la raíz completa de la constitución que tenemos actualmente, hay un espíritu que no comulga con nuestro país como está el día de hoy, un espíritu general, donde cada una de las cosas va a haber que ir revisando el artículo por artículo, no sé qué. Y si eso lo pasamos en el Congreso, se están haciendo duplicidad de temas. Mientras el Congreso tiene que hacer las bajadas, las políticas públicas que tiene que hacer el gobierno, se va a estar Correcto. dedicando a ver qué es lo que está pasando dentro de la actual como de revisar cada una de las constituciones, o sea, de cada uno de los artículos y todas las leyes. Entonces, finalmente tú estás haciendo ese outsourcing y te dijeron, mira, existe este sistema, este problema del proceso anterior, nosotros creemos, lo que leemos como políticos, como representantes en este país, es que estos puntos a Chile no los quieren modificar y estos son los bordes, y además sí necesita tener algunas cosas específicas como cierto cuidado mayor, ser mucho más explícito con el tema del medio ambiente, con el tema de género, y además tener un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y un Estado social y democrático de derecho que nadie entiende bien qué rayos es, pero se supone que hay personas que le importan mucho y que este proceso nos van a hacer las bajadas. Entonces, ¿qué dijeron? Busquemos un proceso en el cual las personas puedan venir a aportar, porque recordemos que aquí efectivamente tú estás diciendo, no se le ha preguntado a la gente, pero se supone que los expertos nos tienen que entregar y empiezan a trabajar recién desde marzo, donde la mayoría de las personas no los conocen mucho, porque en general los que son expertos o como mucho más técnicos son poco sexys para la ciudadanía, no andan metidos en las peleas, no lo conocen, entonces como tú no los conoces, no sabes cómo Claro. va a funcionar ese tema. Entonces tenemos que esperar a que estos gallos se sienten, escriban la propuesta y la entreguen. Y señora, queridos auditores, todos vamos a poder participar de ese proceso también, porque la Universidad Católica y la Universidad de Chile van a estar como ya tenían experiencia en Tenemos que Hablar, van a estar en un proceso participativo. Entonces, ahí vamos a poder meter la cuchara, ahí vamos a tener que decir nuestras partes, y eso yo creo que como estábamos en modo vacaciones, porque recuérdense que en Chile el año empieza en marzo y no en enero, entonces estábamos todos ni ahí con la constituyente, ni ahí con ninguno de estos procesos, excepto los políticos que estábamos más metidos. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco.
En fin, he dicho. Pero sabes que Creo. esto es como una serpiente que se muerde la cola, porque en el fondo tú dices, nuestros representantes ya los elegimos, están en el Congreso, deciden por Sí, po, nosotros. sí, Ya, po, pues, sí, sí. entonces, ¿para qué hacemos democracia digital y democracia directa y la cuestión si en el fondo ellos son los representantes, decidan? No nos pregunten más, ustedes son nuestros representantes. Ya, porque Lo- hay dos cosas ahí y me voy directo a eso. Lo que pasa es que esos representantes también se dan cuenta del descrédito que tienen. Entonces, tienen que hacer un proceso en el cual sea participativo. Independiente que yo sea electa para A, B o C, yo me tengo que dar cuenta de modificar la forma en la cual estoy tomando las decisiones para que el resto entienda ese proceso y juntos lleguemos a una respuesta. Una cosa es la democracia representativa, es que tú puedes decir perfectamente, esta decisión la tomo yo porque tú me escogiste a mí y tú te calles y esperas, o efectivamente tú me escogiste, pero independiente de eso, yo te voy a ir a preguntar igual a ti. Porque Mm. tu percepción puede ir cambiando en el tiempo, porque aquí no es como que los cogiste por una semana, los cogiste por 4 años, ¿cachai? O Mm. 8 en el caso de los senadores. Entonces, yo creo que en este Yo proceso que es tan importante, hay que ir a preguntar de vuelta. te creo y te la compro si es que este fuese un proceso en donde al paciente le subió la fiebre y tenemos un problema y hay que sanar al paciente. Pero resulta que este paciente viene con aprobación de 10% desde hace muchísimos gobiernos, o sea, ni siquiera es un gobierno actual, Sí, viene sí. pegado al Congreso en la parte baja de la tabla de la confianza, entonces no les Mm. interesa cambiar y eso es lo que percibe la gente percibe que es un entuerto en donde ellos van a quedar igual sentados en sus mismas poltronas y no va a cambiar nada. O sea, Y por eso digo yo que ese es el riesgo efectivamente de que un organismo que tiene tan baja aprobación diga, bueno, usted me eligió para que yo lo represente. lo, lo que pasa es que hay cosas que Sí. no hay que olvidarse, que molestan mucho. Molestó mucho el tema de lo que ganan los congresistas. El sueldo le afecta a muchas personas, eso genera mucha molestia. Segundo, los privilegios que también tienen ellos. Entonces, eso es lo que se ha manejado muy mal en el tiempo. Entonces, yo creo que efectivamente se dan cuenta, como dijo la Rocío, pero ¿qué están haciendo para poder mejorar esta imagen y credibilidad con la gente? Si eso es un Bueno, tema no es menor. que ahí es donde yo digo, entendiendo ese proceso, que efectivamente podrías haber hecho un plebiscito de entrada que hubiera tomado más tiempo, que se te hubiera juntado con todas las otras cosas, porque recordemos que si hacías un plebiscito de entrada, además, si es que salía positivo, o sea, si le creemos a la academia que tenía un 60% todavía de gente que quiere cambiar la constitución, y te sumas al plebiscito anterior que dio un 80% de personas que tenía efectivamente voto voluntario, que el proceso era distinto, que había muchas personas que creían que era una varita mágica, que tú ibas a cambiar y ibas a tener derechos sociales y un montón de cosas, ya. De ese 80, asumamos que teníamos el 60. Si lo hubieras hecho, si la gente hubiera votado, no lo puedes hacer en verano, porque en verano la gente, de nuevo, enero y febrero, modo vacaciones, Chile comienza en marzo. Te hubiese atrasado todo y después lo hubieras tenido al ladito de nuevo de las elecciones municipales y de nuevo se te encerraba todo este asunto. Por otro, mantenías la incertidumbre dentro del país donde tú Sí. necesitas ciertas certezas jurídicas para que el país se vuelva a poner de pie. Entonces, seguir arrastrando este proceso no tenía mucho sentido. Yo aquí creo que de repente hay que ponerse los pantalones y asumir los costos que esto tiene, ¿cachai? Y esto tiene efectivamente que vamos a tener un default de que podríamos haber hecho un plebiscito de entrada, sí, podría haberse hecho. ¿Hubiera tenido el otro problema? También, Alicia. Pero solo comentar que las iniciativas populares de norma en el proceso anterior fueron en pleno verano, enero y febrero, y la gente participó masivamente y se organizaron y fueron aprobadas muchísimas. Y no ¿Qué fueron hicieron con vinculantes, eso? Las agarraron, le hicieron un run, no fueron Ya, pero vinculantes. entonces no me vengan con que masivamente, aquí la opinión de las personas es lo que importa. pero espérate, es que masivamente, o sea, 120.000 personas fue la que agarró más en un país donde tenéis 17 millones, donde tienes un padrón de 13, 120.000 es la que más tuvo. ¿Cuánto fue la Bueno, había participación tan constituyentes Sí, masiva? sentados pero con 55 votos. Po. Ya no importa, pero es que tú me estás hablando de que fue una participación masiva. Yo no sé si es 120 mil masiva, es si es que, masivo, 100 mil es masivo, pero para 10, Rocío. pero No, son sí, 13 millones sí, de está bien. votantes, Héctor. Ok, Pero 13 ok, ojo, millones. ya. Decidamos antes de qué cosa va a ser representativo y qué cosa no. En este nuevo proceso viene la Universidad de Chile y la Universidad Católica. ¿Cuánta gente deberían ustedes decir que tiene que participar para que sea considerado opinión popular? No Porque tengo después me van a idea. decir, oye, participaron 5.000 habría que, personas. habría que ir un modelo. Pero yo creo que, perdóname, al margen de la cantidad, si son 100 mil personas, perdóname, Rocío, es un número no menor. Si está No hablando de digo gente que que se. sea menor, no digo que No, sea bueno, menor, por digo eso. que no es masivo, Pero ¿sabes que ni siquiera es se distinto. discutió? ¿Ah? Ni siquiera se discutió, ni siquiera se Ah, discutió el tema.
Estoy de Entonces, eso es acuerdo. un tema que a mí, o sea, te concedo que no es vinculante, pero al menos permíteme que se discuta el tema en la agenda de la constituyente. O sea, y ahora viene un levantamiento, como dice Totalmente de acuerdo. Si Alicia, esas eran las sacándola a reglas del Chile, juego. tienen que, al menos ya fijemos los pisos de discusión, pero tienen que entrar a la agenda. O sea, no lo dejen afuera, o sino que, peor aún va a ser el escenario de legitimidad de este proceso. Ya, Si mira, tiene que ser legítimo. ¿Cuánto queda tiempo? algo algo del tema anterior es que efectivamente nos tiró cifras, algunos números, y sí hablaban y se hacían cargo del tema de participación ciudadana. Se nos está acabando el tiempo, pero un minutito más. Y ahí hablaban que había que buscar un número de firmas para poder hacer leyes que fueran directo al Congreso. ¿Te acuerdas? Sí. No me acuerdo cuánto era, pero era un porcentaje de del voto total, de la gente que había votado y eso a lo mejor puede ser un número que no es tan sacado del sombrero, o sea, que tiene que tener una razón real para decir qué es masivo y qué no es masivo. Para mí, efectivamente, cuando puedes hacerlo online varios días, eh, aunque haya sido en verano, que la más votada haya tenido 120.000, si no me equivoco, eran 120.000, de 60 para arriba ya creo que las podíais discutir con todo. Em, pero 120.000, de esa manera encuentro con un padrón de 13 millones, no lo encuentro tan masivo, po. Ahora no sé cuántos participaron en total, porque podíais tener más de un voto, entonces como que ahí no todos votaron por todo, es difícil saber cuánto es la participación Había, total. mira, estoy leyendo que había más de 6.000 iniciativas populares de norma. Ujú. 6.000. 6.000. Buen Ya, dato. pero estaba hasta que la Constitución tenía que irse preso Piñera, po. ¿Te Sí acuerdas? lo sé, pero había ganas de participar. O sea, por último, se le ofreció a las personas la posibilidad de participar. Y yo lo único que digo es que o nos ponemos de acuerdo, o tenemos representantes y tienen que tomar las decisiones por nosotros, o nos hacen participar y nos escuchan. Es Pero que las yo dos creo que no cosas es uno al juntas, otro. Es que no es lo uno al eh, otro, po. sí, pues porque cuando te conviene vas a usar una y cuando te conviene vas a usar la otra. Apuesto yo para dejar todo igual. Bueno, ahí eso es parte de la discusión y yo creo que efectivamente se da el clavo de cuál es el mejor sistema político, siendo consciente de los pros y los contras, de que a lo mejor hay momentos en los cuales uno puede usar mayor participación ciudadana en la cual sea vinculante, por ejemplo, a nivel de municipalidades, tener algunos tipos de democracia directa, como sí se había hablado en el proceso anterior, donde sí hay cierto porcentaje de la población que se pone de acuerdo y trata de ir hacia alguna norma específica, alguna ley, etcétera. Yo creo que esto queda y nos queda mucho tiempo para seguir conversando, así que querida Alicia, querido Héctor, les mando un abrazo y a todos los que se sumaron el día de hoy y nos vemos en otro Estuvo políticamente. tenso, estuvo entretenido. Muchas gracias. Chao, Un chao. Chao, abrazo. chao. Chao.